Bueno, buenas tardes, bienvenido Edgardo, bienvenido Cristian Navas desde Chile y bienvenido Marc Petit, colega de Central Supélec de Francia, a este ciclo internacional. ¿Por qué lo estamos haciendo? Porque nosotros sentimos la necesidad de que la Argentina tiene que construir una agenda sobre electromovilidad. Esa agenda involucra fundamentalmente al sector del conocimiento, al igual que vamos a ver ahora la presentación de los colegas franceses, y fundamentalmente al gobierno nacional y al sector privado, ¿sí? Nosotros vemos que esto es parte de la proyectiva que tenemos que estar haciendo y en esa construcción de agenda nuestra universidad quiere estar presente, por eso está planteando poner en escena este tema y fundamentalmente sus actores. Por eso que hoy tenemos la visión desde Europa, ahora nos va a presentar Edgardo y junto a Marc lo que están haciendo, pero también la visión regional que tenemos desde el Cono Sur, por eso la importancia que hoy nos esté acompañando Cristian Nava desde el Banco Interamericano de Desarrollo. Así que bienvenido Edgardo. Edgardo está doctorado, él se formó en la Universidad Nacional de La Plata, al igual que algunos de nosotros, pero está desarrollando toda su actividad académica en Europa y ahora está compartiendo en Francia una estadía. Así que bienvenido, Edgardo, nuevamente a tu casa, la Universidad Nacional de Hurlingham, y te dejamos en la presentación de los colegas que van a dar la conferencia seguidamente. Y bueno, y agradecer a los estudiantes, profesores de varias universidades de nuestro país, de universidades hermanas de Latinoamérica, la presencia en este ciclo que estamos cerrando hoy. Edgardo, te escuchamos. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, profesor Ochoa. Quería hacer una pequeña introducción de qué es Central Supélec. Central Supélec no es una universidad, es un centro de investigación, Es la primera institución de investigación en Francia en el área de ingeniería eléctrica y electrónica, 16 en Europa y 138 en el mundo, según la clasificación QS 2020. Sus áreas de investigación se centran en 7 dominios claves, que son los sistemas de comunicación, de energía, medio ambiente y los riesgos asociados al medio ambiente, transporte, ciencias de la vida, nanociencias y el desarrollo de emprendimientos. Tiene 16 laboratorios temáticos, son unos 1.100 investigadores, solo son investigadores, o sea, trabajan investigadores y estudiantes de doctorado, trabajando en una forma interrelacionada. La persona que nos va a dar la conferencia, el profesor que nos va a dar la conferencia hoy, que es el profesor Marc Petit, es el director del Grupo de Investigación en Sistemas de Potencia Eléctrica del Laboratorio de Ingeniería Eléctrica de París. Este laboratorio es muy activo a nivel científico y a nivel de actuaciones en la industria. Para dar un dato, en 2020 ha presentado el laboratorio 238 comunicaciones científicas, 238 comunicaciones solo en 2020. Entre otros temas, el profesor Marc Petit y su grupo trabajan en los últimos 10 años en el análisis e implementación de métodos de control para integrar vehículos eléctricos en el entorno urbano. Y parte de ese trabajo es que nos presentará hoy. Y me gustaría mencionar particularmente un proyecto que se llama el proyecto, es un proyecto público-privado que se llama Bienvenue, en el cual comunidades de vecinos organizan y gestionan estaciones de carga de vehículos eléctricos en París, con la colaboración de la empresa distribuidora local que es Enedis. Bueno, la conferencia se desarrollará en inglés. Podéis preguntar todas las cosas que queráis en el chat, y tanto en español como en inglés, y si posible se las pasaremos al profesor Marc Petit para que las conteste. El profesor Marc Petit habla español, pero la conferencia la realizará en inglés. Bonsoir, professor Marc Petit. Good evening. I made an introduction. I made a small introduction of you and the institution, and I say that the question will be written in the chat, and after that you can answer that if we have time, and you are willing for that. We can give the question to you if you want for answering at the end of the conference.
Therefore, you have the word. You continue with the flow of the session. Ok. So, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Edgardo, para la introducción. Y es un placer para mí de tener la oportunidad de hacer esta presentación. Pero, como ha dicho, voy a hacer la presentación en inglés. Será más fácil para mí. Entonces, maybe I have to share my screen. Oh, yes. Or is it okay? Or I have to do the share You can share it. again? Right. It's perfect. Okay, thank you. Put this. So, the talk this afternoon will be about electromobility, as it has been said, and the development of electromobility and the interaction with the smart grids. And more specifically, we will discuss about the impact of the users' charging behaviors and how it can change what we will call the flexibility that can be represented by the batteries of the EVs for managing the grid. It can be the distribution grids locally or more globally at transmission level. So this research was done in the framework of the chair that is the Armand Peugeot chair. So this is a research chair that is funded by the automaker company Peugeot Citroën, now the group Stellantis. And this chair has more than 10 years old now. And we have done several PhD theses in the framework of the chair to discuss the integration of electric vehicles into the grid and their capability for delivering grid services, and also the value that could be get from this from such services. So in the present case, I will present a part that is a part of the PhD work of Felipe González Venegas. As you can see, Felipe is from, in fact, is from Chile, and he made part of his studies in a university in Chile and also in Central Supélec some years ago. And then, after working some years in Chile, he came back in France for this PhD. And the PhD was defending in July of this year, and now Felipe is working in a French company. So the outline of the talk, first just some word regarding to the EV integration and the position of the EV in the electric power system, and an electric power system that is under evolution due to the development of renewable energy sources, and more globally transformation of the electric power system in the context of the energy transition. And so the user's behavior, when we want to analyze the impact, the integration of EV into the grid, the user's behavior will be an important point, just first to assess the grid impact, but also to assess what we call the flexibility. That would mean the capability for controlling the load and for eventually helping the grid in case of contingencies. And so this will be the second question of that will be detailed presented in the talk. In fact,
the work that will be presented here, you can get some more details in a paper that was published recently. So I put on the slide the reference and the title and the reference of the paper in the review e-transportation of the published by Elsevier. And so it is a quite recent paper. So first, regarding to the new challenges for the power system, so it is something probably that you know, and in the context of the PhD, we were focused more specifically on the distribution systems. And it was also more at the medium voltage distribution systems. And so globally, for the distribution grids, in the future, we will analyze an increase of the electric load, so an increase of the demand, both due to the electric vehicles, but also due to, for example, to the heat pump that should develop to because in fact heat pump is a way to heat homes or to heat buildings at a low CO2 emission. So it means that in the grid there should be some more constraints regarding to risk of voltage drop when you increase the load. But simultaneously, we will have the increase of the more important deployment of renewable energy sources. It can be so wind parks or PV farms when we are connected to the medium voltage, or for example, PV rooftop at the low voltage level. So we have both a deployment of the distributed generation and a deployment of new loads like mobility and heating. So this could induce for the DSO, the distribution system operators, it could mean important investment for the reinforcement of the grid to be able to connect these new loads and these new generation units. And so if we want to reduce the cost of such reinforcement, because in fact, generally, when you need reinforcement, you don't need reinforcement for all the hours of the year, but only for some hours of the years. And so that's why probably in the first step, it will be more interesting, more economic. It will be cheaper to use flexibility of load asset or flexibility of generation asset instead of systematically reinforce the grid. So then in a way of optimizing the cost of the electric system, flexibility become a more and more important issue for the operators. And the electric vehicles that are a new load for the system, thanks to the batteries that are inside it, and then that are connected to the grid when the vehicles are plugging, the EVs can be seen as a flexible load, as a controllable load, with the possibility, the capability to make some load shifting, something that is quite simple, more or less, and that can be do with some specific tariff. Or the possibility also to do what we call V2G, vehicle to grid. It means that you can take some power energy from the battery inside the vehicle to transfer it to the grid. And the objective, whatever it could be, only load shifting. Sometimes this is called as V1G, meaning that it is a control of the charge, but with a unidirectional transfer of power from the grid to the vehicle. So whatever it is, V1G or V2G, the objective will be to mitigate some constraints on the grid
It can be congestion management. So when you have some overload it can be at the substation level, transformer level, or it can be voltage constraints with either low voltage constraint or high voltage constraint. So if we want to do an intensive analysis of what we could do with the EVs and the battery of the EVs, we must not forget to analyze what could be the behavior of the users. Up to now, it's not. We need data for that, in the sense that EVs are finally new loads, new vehicles for the users, and step by step, the users will learn to use their vehicle, and probably their behavior will change with time as they are more confident in the capability of their vehicle to go far away finally, and also as the size of the battery is increasing. So step by step, we can say that what we call the range anxiety probably will decrease. And to model as properly as possible the charging behavior, we can consider roughly two behaviors. A first one that would be the systematic plug-in. It means it is a user that will plug the vehicle as soon as he parks the vehicle, and as soon as a charging point is available. For example, it can be at home or maybe also at work if a charging point is available at work. And the second behavior is a non-systematic plug-in. It means that the user will only plug if needed, if he needs energy for the next trip and maybe for an additional margin. And for that, to build the model, finally, an analysis was done of public data from a project, from a UK project, from United Kingdom. And this project, it was an Electric Nation project with data that is publicly available. This is important, and this is it is a very good news for us as a researcher to be able to get such public data. And it's in this data, a pool, finally, an analysis was done for different users, a large amount of users, and users with different type of vehicles, with battery electric vehicles, or also plug-in hybrid electric vehicles, and vehicles with different size of batteries. And roughly, you can see here on the figure, mainly we can identify two groups of vehicles. EVs with small batteries, with a mean value of about 30 kilowatt-hour, and EVs with a much more larger battery, between 70 and 80 kilowatt-hours battery. Of course, you will not be surprised if I tell you that in the second group with larger battery, mainly we will find some what we call premium car like Tesla, and also, for example, some Audi, etc. But the main mass market vehicles are more in the first group in blue with a small battery, even if we can observe regarding to vehicles that are sold by automakers that step by step the size of the battery is increasing, with now much more vehicles with batteries in the range between 40 and 60 kilowatt-hours. But here it is from data that are 2-3 years old. And so from such data, a deep analysis was done, and that is explained more precisely in the paper. But here I've put a figure that gives the number of weekly sessions, weekly
charging station. So we can see that people will charge maybe between 1 and up to 10 charging stations per week. And also here in the vertical axis, the daily distance. And so when we make the classification between the large battery vehicle and the small battery vehicles, we can observe that globally the large battery vehicles are doing larger trips, and the number of charging stations is also a little bit less. And so finally, globally, we can say that we observe a large heterogeneity of behaviors between the users, but even with this such heterogeneity, we can identify some trends in the behavior of the users. And we have used these trends to build a model regarding to the probability for a user to charge or not. And so this model that is a data-based model is following a mathematical formula that is given here on the slide. And on the figure, you have 3 representations of the mathematical formula for 3 values of the parameter alpha. Alpha will be a parameter that will represent the probability for a user to charge. And for example, in green here, you have the example of a user that will charge with a high probability. In the sense, finally, we can observe that such user will always charge as soon as roughly the state of charge of the battery is below 60%. And for a user with a low probability charging, such a user here in blue will charge more or less only if the state of charge is below 30%, and above 30%, the probability to charge will decrease very fast. And globally, the charging probability depends on the distance to travel, the arrival time, departure time, etc. And so here, the model that was built from such a mathematical formula, the model was calibrated from the data of the Electric Nation project. And then for us, after, in the second step, it was possible to start some Monte Carlo simulations to analyze the global impact of an electric vehicle fleet on the distribution grids, typically to assess the level of the peak power. So here you have an example. Yes, here you have an example. If I start on the left, we have made some simulations for about 1,000 simulations with the Monte Carlo approach. And for each simulation, we consider 20 vehicles. So it is a small fleet. This small fleet could be representative to vehicle connected to a single low voltage grid, and with a charging point of 7 kVA. And in the case of an uncontrolled charging, it means that the user plug and charge immediately. And so the charge starts immediately. So in that case, we compare what happens if we consider a non-systematic charging behavior or a systematic charging behavior. On this figure, we can see here, so on the left, that the average will represent, in fact, the power given in kilowatt per EV. And so here in red and blue and dotted blue, you have the average power. But average power, it is an interesting information, but
it is not so useful for the grid, because we know that the grid is the sizing of the grid depends not on an average power, but on a maximum power. And so you have here with these colors here, you can see some extreme values that can be observed. And so even if the average peak value is around 1 kilowatt per EV, in fact, the extrema values can be up to nearly up to 4 per EV. And if you consider on the right here a larger fleet, we will get a more important coincidence factor. And then in that case, the dispersion of the peak power around the average value is much less. And in that case, we observe a maximum peak power, considering the dispersion, around 1.2, 1.3 kilowatt per EV. So with 1000 EV means that we are about at the scale of medium voltage grid, medium voltage substation, or eventually medium voltage feeder. And in the second step, it was then possible to represent different configuration for different value of the charging point, and also here for different value of the battery size, so 25, 50, or 75 kilowatt hour. And we represent again this peak power per EV for different size of the fleet, from 1 EV in the fleet to until 10,000 EV in the fleet. And so we are not surprised to see that for very small size of the fleet, in the present case, more or less than 5 or 6 EVs, the maximum power per EV is equal, in fact, to the value of the power of a single charging point. But as soon as the number of EV is increasing, the maximum power per EV is decreasing. So this is what we can call the coincidence factors. And it can be interesting to notice that for a given charging point power, for example, the lower curve here, that is for 3.7 kVA, whatever the size of the battery, whatever also, whatever the size of the battery, the maximum charging point doesn't change finally. And we can also observe here that also for very large fleet above 1000, there is very small difference between the charging point power. So it means that the power of each charging point has less influence when you have a large amount of EV. And if we make another simulation for a single value of a battery, for example, 50 kilowatt hour, but if we analyze different behavior, so what we call the systematic plugin, high probability plugin, average probability plugin, and low probability plugin, again, we can observe that there is no so much difference between the behavior. Because here we consider, in fact, it is a non-controlled charging. It means that sometimes it is called also dumb charging. It means that the user park, plug, and charge. And roughly for 1000 EV, the value is about, in the present case, 1.5 kilowatt per EV. If between 1 kilowatt per EV, 1.5 kilowatt per EV, for a large amount of fleet, it is a figure you can keep in mind. Because we see that it doesn't depend on the power of the charging point.
Yeah, at this point, okay. And then second thing that we have analyzed, it is not now we have considered what happened if we have some price, different price for charging, typically and peak off-peak electricity tariff. In that case, of course, the users will mainly charge in off-peak period. So in that case, we consider that we have a price responsive behavior. And here we can observe that the peak power per EV is increasing, as it is represented by the arrow here, that when we increase the value of the charging point power, this peak power is increasing. Because finally, when you have a price responsive signal, it will create simultaneity in the behavior of the user. It means that at a given time, much more EV will start to charge simultaneously, and then it will induce a more important peak power. So that's what you can observe in the present case. Of course, for a given configuration, if the size of the fleet is increasing, the peak power is decreasing a little bit, but you can observe that you have different value for the different value of the charging point. So the decreasing here is mainly due to the fact that all EVs don't have the same needs and all EVs don't arrive at the same time. So for a second part, our objective was to discuss about the flexibility. And so first, what we can say, what is flexibility? Generally, flexibility is not only dedicated to EVs, of course. It can be defined as the capability for an asset, and it can be a load asset or a generation asset, to change its operating point. And some criteria could be the response time for changing, the variation level, what is the range in which you can change, but also the rate of change. For example, for generation unit, sometimes we talk of ramping up, ramping down. And for in the case of electric vehicles, this flexibility, this capability for changing will depend on the different factors, and mainly we can mention 3 of them. First, the idle time. So it means how long the vehicle stay parked and how long the vehicle has to do the charging and to put the energy into the battery. But it also depends on the power of the charging point, and this flexibility can be represented as an accessible storage capacity. So it is something that we have defined. You can see on this figure. Here you have a vehicle that arrives at a given time. It is at 6 p.m. With an energy value of 25 kilowatt-hour. The capacity of the battery is 40 kilowatt-hour. And in the morning at 8 p.m., the user wants to be able to leave with a full battery. And so if you are able to charge or even to discharge the battery with a vehicle to grid, in that case, different paths will be possible to start from the starting point here at the arrival time, 25, and to reach the departure time at this point with a 40 kilowatt-hour value. In the present case, we have represented one example of trajectory. It means that during 2 or 3 hours, the battery is doing nothing. Then
between 2 or 3 hours, the battery is decharging. After, you have the battery is doing nothing again. And at the end, the battery is charging at full power, that with a value that is given by the size of the charging point. So the green area can represent the flexibility of the battery. And such a flexibility depends on both the size of the battery, but also on the value, the power of the charging point. Here on this figure, two examples are representing. The first one for small battery and small power charging point, and the second one that has been seen previously. You can easily see that the green areas are different. And in our analysis, we have assessed such green areas, so what we call accessible storage. And so to assess the amount of this accessible storage for different battery size, for different charging point, and for different behavior of the users. So again, a systematic charging behavior, high probability, average probability, or with a low probability. And so when we observe the results here, it can be seen that this accessible storage is increasing with the charging point power. When we increase the charging point power, we can see that we have more accessible storage. But we can also observe, for example, here that it is the second point I mentioned, that with a non-systematic, yes, if we consider it is rather here on this figure, for example, it's better to see. If you consider a non-systematic charging point, not systematic charging behavior, you can see that when we increase the size of the battery, in fact, the accessible storage is not increasing. It is increasing at the beginning, and after, in the second step, it is decreasing. So finally, it means that if you want to get more storage available for some grid services, it is not always necessary to have a large battery, because in fact, with a low charging point power, you will not be able to fully eventually decharge and then recharge the battery. So that's why only a small part of the battery could be used for such grid services. And then the third point, that for a given battery size, larger can be seen here for a given battery size. For an example, here for 20 kilowatt-hour battery, you will get a larger accessible storage with a systematic charging. So regarding to the flexibility from EVs, yes, we have also considered, made some simulation for two types of fleet: a company fleet with data from a Danish project that was called the Parker project, and also data that has been built for commuter behavior, so people that only goes from home to work every day. And the objective was to assess here the flexible power, because for grid services, sometimes you can valorize either the energy or the power, or sometimes both. So it's also important to be able to assess the value of flexible power. And in the figures here, what you can see different charging profile. Here for the commuters, EVs, with a maximum charging power at around at the end of the day. And if you consider the company fleet,
the maximum charging power is rather in the afternoon. And in the negative value, it is the capability for injecting power into the grid. So this is what we call the V2G services. And in that case, the power that can be delivered, here it is for 30 EVs, will depend on the value of the charging point and also of the number at each time, the number of EVs that will be connected. And of course, it appears that if you can do some vehicle to grid, of course, the amount of power that can be delivered will be greater, and then you have a more important flexible power. And the company fleet are more easy if you want to take value from this flexible power. So as a conclusion, it can be said that the systematic charging will greatly increase the flexibility of EVs. So it means in that case that we will have to imagine some incentives for the users for them to plug as soon more or less systematically, even if they don't really need to charge their EV each time. And so if we want to increase the flexibility offered by EVs, it is better finally to increase what we call the plug-in ratio, and so it means to get a behavior of more systematic charging than increasing the battery itself. And for the services, also reliable fleets. So for an aggregator that would be interesting in taking value from the batteries, the aggregator will need a reliable fleet, and in that case, it seems better to, in the first step, to consider company fleet, and later maybe, if necessary, personal EV. So this is my final slide, and so thank you for your attention. To see the question that could be A ver, primero lo voy a hacer en español y después en inglés. Una cuestión que hay muchas preguntas, pero una que surge es, nosotros tenemos el problema de que cuando se enchufan los coches eléctricos es cuando la gente llega a casa. Entonces hay una superposición de cargas. En el momento más crítico de la red, mayor cantidad de gente, también se enchufan los coches eléctricos para cargar. Entonces, en lugar de ayudarnos, pues si empiezan a cargarse a esa hora, perjudican al sistema. Tendrían que empezar a cargar más adelante. Entonces, ¿cuáles serían los mecanismos que nosotros tenemos para controlar esa carga, para que la carga comience en horas de bajo consumo eléctrico? That is how we can deal with that, how we can change the behavior of the users for starting the charge after the 8 of the night, after the peak of the load. I don't know what. This is the question. I would say yes. I would say that in the first step, the energy supplier
will have to propose some specific tariff for the EVs, for the users, just to incentive them into incentive them to charge later in the evening or later in the night. For example, in Europe and maybe in some countries in America, I don't know, but in Europe and more specifically in France, we have some off-peak tariff dedicated, initially that was dedicated to electric water heaters. And the idea is to start the electric water heaters at around 10 p.m., 11 p.m., something like that. And so if you have an electric vehicles, you can connect your vehicles more or less with the same system, but probably that with an energy box, the supplier will have to propose a different tariff to prevent the simultaneity of the electric water heaters with the electric vehicles, because if you do that, you will have two big loads simultaneously. And I profit of this discussion for saying that regarding to the integration, in France, we are less afraid maybe that in other countries, in the sense that in France, we still have sized the grid for big loads. It was done for the electric water heaters. And finally, the electric vehicles is only a second big load. Of course, maybe a little bit bigger than the electric water heaters, but the typical power of an electric water heater is around 2 or 3 kilowatt. And the power for a charging EV charging point is 3 kilowatt, or maybe until 7 kilowatt if you want to take a larger charging point. Thank you. Thank you. We have more questions. We have more questions, but we don't have time. Sorry. And therefore, muchas gracias nuevamente por participar y bueno, y cualquier pregunta que tengáis, pues la podéis trasladar a la organización, que se la puede trasladar al profesor Marc Petit y después contestarla, ¿vale? Pues muchas gracias. Continuamos entonces, no sé si Ochoa. Sí, muchas gracias, Edgardo. Ahí no puedo, tenía baja señal. Muchas gracias, Edgardo. Muchas gracias al profesor Marc Petit. Y la verdad que estamos ansiosos. Fíjense qué importante y qué coincidencia, ¿no? También porque él trabajó sobre el trabajo del doctorado de un alumno chileno y eso es lo importante, ¿no? De lo que es la internacionalización de las carreras, como estamos trabajando en estos momentos en nuestra universidad. Y bueno, y también digo lo importante y la coincidencia porque nos acompaña Cristian Navas, a quien le damos la bienvenida, y agradecemos también a Florencia Atademo Gil, que es la gerente general para el Cono Sur del Banco Interamericano de Desarrollo, que nos contactamos y nos rápidamente puso a disposición a parte de su equipo para que podamos trabajar y venir hoy a tener esta última jornada. Bueno, lo va a presentar a Cristian la profesora Vera Pérez Guarnieri, que es profesora del instituto y también está trabajando en internacional, y bueno, y Mauro también va a hacer la parte del cierre final de esta última parte del seminario. Vera. Estás muteada. Ahí estamos. No puedo estar. Ahí estamos. Hola, bueno, muchas gracias por la presentación de Marc.
Bueno, hemos tratado de hacer la traducción en el chat, pero por supuesto vamos a quedar a disposición con todo el material. Quien sigue ahora la presentación en esta conferencia es Cristian Navas, por el Banco Interamericano de Desarrollo. Cristian es ingeniero civil con mención transporte de la Universidad de Chile, cuenta con un máster en estudios urbanos y planificación del Instituto Tecnológico de Massachusetts, es especialista senior de la División de Transporte en la representación de Chile. Allí se desempeña en desarrollo de políticas públicas de transporte urbano, tecnologías emergentes para la movilidad e infraestructura para sistemas de transporte. Ha trabajado en el desarrollo y la planificación de sistemas de transporte desde lo privado y desde lo público. Ha liderado desarrollo de planes y políticas de modos no motorizados en el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones de Chile. Entre 2014 y 2016 fue jefe de proyectos en la coordinación de concesiones del Ministerio de Obras Públicas de Chile. Allí lideró el desarrollo de alianzas público-privadas, PPP, en infraestructura de transporte y sistemas de transporte público. Así que muy bienvenido, Cristian, y te escuchamos. Gracias. Muchísimas gracias, Vera. Muchísimas gracias a la Universidad UNAUR por su invitación. ¿Me escuchan bien, no? Eso es lo primero que... Perfecto. Y también se ve la presentación, ¿no? Sí, perfecto. Ya, buenísimo. Sí, agradecerles mucho por la invitación. Muy contento de poder estar aquí y contarles un poco del trabajo que venimos haciendo en el banco en el contexto regional y en particular en el tema de electromovilidad, ¿no? Sí, también me sorprendí bastante de la presentación de Mark y que estuviera trabajando con un estudiante ahí de PhD chileno. Bien interesante la coincidencia, ¿no? Pero, bueno, yo la presentación que tengo preparada es... déjame ver si puedo avanzar. Les voy a hablar un poquito de las cosas que estamos haciendo en electromovilidad en el banco. Y también les quiero contar un poco del caso exitoso de la ciudad de Santiago, que es un caso que conozco muy bien, que tiene varios ámbitos de cómo se implementó la política pública en el marco de la electromovilidad. Y creo que es un buen ejemplo como para hablar de todos los contextos que un poco estamos viendo desde el banco y de cómo podemos hacer para que la electromovilidad se masifique como queremos en la región, ¿no? Y por todos los beneficios que obviamente sabemos que tiene. Entonces, un poquito, voy a pasar muy rápido por este punto. El grupo BID, como saben, es el principal fondo multilateral de la región de América Latina y el Caribe. Como grupo tenemos 3 áreas fundamentales, que es el BID, que es el grupo que más se conoce, ¿no? Que es el principal soporte, digamos, de la región de fondos multilaterales hacia los gobiernos y la sociedad civil, pero también tenemos como parte del grupo al BID Invest, que es nuestra ala privada, y también al BID Lab, que es muy importante en el tema de electromovilidad, porque porque es nuestro laboratorio de innovación y con el cual hemos trabajado en múltiples emprendimientos que tienen que ver con el desarrollo de electromovilidad. Entonces, bueno, aquí un poco ese resumen. Lo más importante de esta lámina es que el tema de electromovilidad no solo tiene que ver con el apoyo que damos desde el BID, sino que hemos generado una alianza muy importante como grupo, tanto de la parte privada, la parte de innovación y del apoyo a los gobiernos, que es lo que tradicionalmente hacemos desde el banco. Bueno, en particular, yo les voy a hablar en esta parte de la respuesta del BID a esta necesidad de movilidad eléctrica en la región, ¿no? ¿Y qué estamos haciendo aquí? Bueno, un poco todo lo que aquí se nombra, ¿no? Que son las áreas más importantes que nosotros estamos desarrollando. En primer lugar, estamos desarrollando estrategias y hojas de rutas nacionales en un ámbito mucho más de políticas públicas. Estamos desarrollando estudios de viabilidad, rendimiento y soporte para los distintos países, evaluación de pilotos, inversiones en flotas institucionales, inversión en renovación del transporte público, inversión en el despliegue de infraestructura de carga, y inversiones que van en el entorno, ¿no es cierto?, de la movilidad eléctrica que muchas veces se requieren para habilitar esto. Entonces, nosotros ya desde el 2013 que este grupo ha estado trabajando, y el principal aspecto que nosotros nos hemos establecido para trabajar
es el tema de superar las barreras, ¿no? Porque lo que nosotros vemos aquí es que hay diversas barreras en la región que no permiten que la electromovilidad se pueda implementar de manera rápida, y eso es lo que nosotros estamos más abocados, ¿no? Y en ese sentido tenemos 5 divisiones del banco que están trabajando en este ámbito, ¿ya? Tanto la división de transporte, la división de energía, la división que se dedica a las ciudades, que es la de desarrollo urbano, el mercado de capitales y cambio climático. Y obviamente nuestro socio del sector privado, que yo le decía antes, también el laboratorio de innovación, ¿no? Trabajamos en ese sentido a nivel institucional, regulatorio, y lo que queremos hacer es romper estas barreras y generar este entorno habilitador. Entonces, yo ahora les voy a contar un poco, porque, y quiero dejar a disposición de todos los que están presentes, después ahí lo tenemos que ver en conjunto, pero nosotros tenemos muchos materiales que dan cuenta de todo este trabajo que hemos estado desarrollando y que podemos poner a disposición para que lo vayan revisando, ¿no? Pero, esto lo olvidaba, esto es un tema bien interesante que nosotros vimos en los que hemos venido viendo en los últimos 2 años, que da cuenta del ímpetu que tiene la electromovilidad, ¿no? Que el interés de la electromovilidad, a pesar de la pandemia, nosotros vemos que no disminuyó. O sea, vemos con mucha claridad como los distintos desarrollos que se venían dando en la región continuaron a pesar de la pandemia. Y ahí hay algunos ejemplos que dan cuenta, como digo, del ímpetu que trae la electromovilidad y de cómo es muy importante ir haciéndose cargo de superar esas barreras que nosotros venimos identificando, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos Santiago y Bogotá, realizaron las licitaciones de buses durante la pandemia para la incorporación de nuevos buses eléctricos. Soluciones de última milla, vimos cómo crecían en varias ciudades, producto de la necesidad evidentemente creciente de logística de última milla, precisamente por el tema de la pandemia. Y bueno, servicios eléctricos, por ejemplo en Costa Rica, que ampliaron durante la pandemia sus estaciones de carga rápida y media para complementar la red nacional de vehículos eléctricos, a pesar de, evidentemente, las condiciones de constricción de la movilidad en estos periodos. Entonces, muy importante esta parte. Estos son los apoyos que nosotros hemos estado dando a los distintos países de la región, más de 51 iniciativas, en 19 distintos países, hasta hacia finales del 2020. En el 2021 obviamente esto se incrementó. En Argentina también obviamente hemos venido apoyando varias iniciativas de piloto y también de retrofit de flotas de transporte público eléctrico, lo cual ha sido bastante exitoso. Pero bueno, las barreras que existen, como decía, exigen una mayor colaboración, y en ese sentido es bien interesante poder ir contando si puedo avanzar un segundo, en las cosas que hemos venido estado haciendo. Entonces, una de las primeras cosas que nosotros identificamos y que los países nos solicitaron fueron definiciones de políticas, ¿no? Estrategias y políticas públicas. Y en ese sentido nosotros hemos venido trabajando con varios países en la generación de planes estratégicos y de estrategias de movilidad eléctrica que permitan a los países establecer un marco teórico en el cual se pueden mover y avanzar para ir implementando los temas de electromovilidad. Entonces aquí podemos ver varios ejemplos de eso. Costos y incentivos, súper importante esta barrera. Sabemos que en muchos países el costo de la implementación de la infraestructura, como también de los vehículos, etcétera, es una barrera. Entonces hemos estado trabajando muy fuertemente en establecer costos de propiedad total, por ejemplo, para los costos total de propiedad. Efectivamente, como digo, en Colombia, en Chile también hicimos esos estudios, de manera de poder establecer cuáles son los costos reales, digamos, de la operación de los buses y también de la propiedad, y cómo eso en el tiempo pueden llegar a ser más eficientes que una flota de buses tradicional. También súper importante el impacto fiscal. Muchos países, frente a esta idea de masificar la electromovilidad, producto de que el combustible diésel es altamente, en muchos países tiene muchos impuestos, los ministerios de Hacienda nos preguntan, bueno, pero ¿cuál va a ser el impacto fiscal que va a tener esta política?
y eso llega a ser súper importante para los países de poder entender qué impacto fiscal van a tener en el tiempo en la medida que van adoptando, por ejemplo, sus estrategias de electromovilidad. Entonces, en esos temas también hemos estado trabajando fuertemente. Infraestructura de carga, ¿para qué decir? Nosotros vemos que la infraestructura de carga es un detonante muy importante, como hemos visto en distintos países, y bueno, parte de la presentación que vimos tiene que ver con eso. La infraestructura de carga es fundamental para como habilitador de la electromovilidad, sobre todo en las flotas privadas, evidentemente, y ahí también hemos estado trabajando de manera importante en Jamaica, Perú, Ecuador, y también a nivel regional sobre estos temas. Buses y flota, súper importante, hemos estado financiando flotas de transporte público en particular y flotas institucionales del sector público para promover la electromovilidad y también los análisis referidos a estos cambios, ¿no? Financiamiento, súper importante, modelos de negocio, de cómo implementar, también hemos estado haciendo harta experiencia en este tema, varios países nos han pedido apoyo en ese sentido. Entonces, como ven, diversas cosas hemos estado haciendo, no quise entrar en detalle en cada una porque efectivamente requeriríamos bastante más tiempo para ver cada una de las realidades y qué cosa fue lo que hicimos en cada uno de los países, pero sí yo puedo, en la medida que alguien lo requiera, facilitar ciertos materiales que ya contamos en ese sentido. Entonces, dicho sea eso, yo les quería contar un poco la historia de Chile, que yo creo que es bien, bien interesante y puede, digamos, entregar algunas lecciones aprendidas de cómo es implementar una política de electromovilidad en el transporte público, que es lo más exitoso que se ha hecho en mi país, en Santiago, y que ha sido un referente para la región en el último tiempo, ¿no? Esto también tiene que ver con una publicación que sacamos hace muy poquito, precisamente del caso de Chile. Nosotros, yo estando en el BID, en la representación de Chile, mis colegas me preguntaban y bien seguidamente qué cosas iban pasando, qué cambios iban dando para la implementación de este proceso, y finalmente lo que decidimos fue escribirlo y sacar una publicación que también la puedo poner a disposición de ustedes y que se titula La electromovilidad como estrategia para construcción de una nueva política de transporte, el caso de Santiago. Entonces, bueno, me voy a ir de lleno al caso de Chile, lo voy a hacer bien corto, no tenemos tanto tiempo, pero en general el problema que nosotros teníamos en el transporte público de Santiago era una bastante baja aceptación del sistema producto de una política pública que fue bastante mal implementada y que seguramente muchos de los que están aquí conocen, que fue la implementación del Transantiago, que tuvo costos muy importantes para la población, etcétera. Esa política se implementó en el 2007, que fue un cambio total del sistema de transporte público de la ciudad de Santiago. Eso le llevó un peso al sistema de que, como partió muy mal, y aquí se ve una foto de las aglomeraciones que habían en las calles de Santiago, de gente tratando de subir a los buses, etcétera, que le trajo un peso muy complicado al sistema, porque a pesar de que fue mejorando, la gente lo valoraba muy mal. A pesar de ser mejor que el sistema que estaba antes, en todos los aspectos operativos, la nota que le ponían al sistema era muy baja, y aquí se puede ver, nosotros las notas que tenemos son de 0 a 7 en general en Chile, y si se fijan, claro, el sistema en general pasaba por tener una nota que aprobaba apenas, desde el 2013 al 2018 no había subido en nada el promedio, a pesar de las inversiones que se habían hecho, etcétera, y casi la mitad de la gente no le daba la nota mínima al sistema. Entonces, aquí ese era uno de los problemas, ¿no? Además, como todos los países en desarrollo, la tasa de motorización crecía, y evidentemente las transacciones en el transporte público fueron bajando. Desde todo el periodo, desde que se implementó el sistema, bajó un 27% la demanda del transporte público, ¿no? Y además, alrededor del año 2016, cerca del 28% de la flota que se había implementado con la reforma requería ser renovada. Entonces estábamos en un escenario súper malo, la gente opinaba que el sistema funcionaba mal, etcétera. Los buses estaban viejos, teníamos baja de demanda, entonces estaba un sistema bastante complicado.
Adicionalmente, el tema ambiental que tenemos en Santiago pegaba fuerte aquí, las necesidades de renovación de flotas se hacían muy importantes, y el Ministerio de Medio Ambiente estableció una norma en la cual todos los buses nuevos tenían que ser Euro 6 a partir de las nuevas licitaciones. Entonces eso le ponía aparte una necesidad explícita de hacer renovaciones de flota en el sistema. Entonces, lo interesante aquí fue que la solución, o como se empezó a trabajar en la solución, fue muy enfocada en los usuarios, ¿ya? Se pensó explícitamente en cuáles eran los dolores del usuario, más que en las características operacionales, que quizás fue uno de los problemas de la implementación desde el principio, de cómo hacer más eficiente el sistema por sobre entender cuáles eran los requerimientos que querían las personas. Entonces, por ejemplo, aquí se pueden ver algunas encuestas de cuáles eran las cosas donde había más dolor en la operación del sistema, y, por ejemplo, la frecuencia y irregularidad era un tema muy importante, la evasión del pasaje, que es un tema que tenemos la problemática en Santiago. El tercero era la falta de mantención de los buses, el precio, la no detención en paradas, etc. Entonces, en base a eso se empezó a dar una lógica de poder enfocar la solución desde, como decía, las necesidades de los usuarios. Y se hizo una estrategia de mejoramiento del servicio que tenía 3 áreas. La primera eran los buses, porque se entendía que los buses eran el principal atractor de las personas. Para muchas personas, para muchos habitantes de Santiago, pasaba mucho tiempo arriba de los buses por los viajes que son bastante largos, entonces era muy importante que las condiciones de los buses fueran mejores. Zonas pagas, este fue un tema que las zonas pagas se definen como un área que uno paga, porque en los buses en Santiago uno paga en el bus, como en muchas ciudades, como en Buenos Aires también, ¿no? Pero hay sectores donde uno puede pagar fuera del bus, que son las estaciones que son más, y que se pagan las estaciones. Eso permite mejorar la regularidad y que el ingreso de los pasajeros a los buses sea mucho mejor. Entonces eso también era una cosa que se trabajó. Y también el tema de la regularidad. Como decíamos, era muy importante porque ese era el problema. Entonces, bueno, voy a ir rápidamente porque tenemos que llegar a la electromovilidad y no he hablado todavía de la electromovilidad, pero en el fondo vamos para allá. Los primeros pilotos que se hicieron, por ejemplo, fue incorporar aire acondicionado, que no tenían los buses. Y eso fue un tema bien importante porque la gente lo evaluó bastante bien. Después evaluamos cosas como buses de 2 pisos. Se empezaron a establecer esta idea de que se hacían pilotos y se le preguntaba a la gente qué opinaba de ese nuevo servicio, cosa que antes no se había hecho, ¿no? Y después, en el año 2017 se hizo el primer piloto con un bus eléctrico. Yo me acuerdo de este periodo, fue bien especial porque cuando hablábamos de este tema decíamos que un bus eléctrico, decíamos, ¿en serio? Sí, entendemos que está fuera. Y además son chinos los buses, y eso no ha pasado tanto tiempo, ¿no? Y decíamos, buses eléctricos chinos. Y era como en Santiago, los que trabajamos en transporte nos decíamos, esto no va a resultar, no suena muy bien. Pero la verdad es que se hicieron estos pilotos y la percepción de las personas fue súper positiva. Efectivamente, aparte de incorporar que sean eléctricos y que eran silenciosos, se incorporaron cosas como que tuvieran cargadores USB dentro de los buses, que existiera Wi-Fi gratuito para las personas y que fueran más cómodos en su interior. Entonces, en general, y lo otro, porque había muchas barreras que se pensaba que no iban a funcionar estos buses, como yo decía, y se probó en el peor recorrido de buses en Santiago, que es un recorrido que tenía hasta pendientes de 14%, que uno decía, no, porque los buses eléctricos con pendientes se van a gastar toda la batería, no van a funcionar, etc. Y el piloto arrojó finalmente que tuvieron reducciones cercanas al 70% por ejemplo, de los costos de mantenimiento asociados al motor, que era también uno de las cosas que no se sabía exactamente cómo iban a funcionar. Y la facilidad de manejo y etcétera, otros aspectos fueron realmente interesantes y destacaron, ¿no? Entonces, con estos pilotos, y voy a tratar de avanzar más rápido, se llegó a esta visión objetivo que fue establecer el primer corredor de tipo BRT, digamos de Bus Rapid Transit, que fuera eléctrico.
en la ciudad. O sea que lo operaran solo buses eléctricos de manera piloto, y era un recorrido bien emblemático porque llegaba de un sector alto de la capital, con pendiente, pero que atravesaba por el centro de Santiago, que era bien emblemático. Y bueno, eso también resultó muy bien, la gente lo empezó a evaluar de muy buena forma, a pesar de que las personas iban, como se ve en esta foto, a lo mejor un poco aglomeradas, el bus tenía aire acondicionado, uno podía cargar su teléfono y una serie de cosas, y la gente también empezó a responder bastante bien. Entonces, cuando se empezó este piloto, efectivamente se empezó a pensar cómo llevar esto a que fuera una realidad, y hubo bastantes sinergias entre el lado público y privado para que esto se generara, ¿no? Y fue así como se estableció un modelo de negocio que es el que hasta el día de hoy está siendo implementado y que fue bastante exitoso, y lo voy a explicar lo más rápido que pueda. Hubo una empresa que es Enel, que es la distribuidora de energía, que se quiso meter en este negocio. Y ingresó entregando el financiamiento para los buses y entregando tanto la provisión de la energía y también la infraestructura de carga en los terminales de buses. ¿Cómo esto funcionó? En la medida que ellos entregaban los buses, este operador pagaba un leasing por estos buses, ¿ya? Pero bueno, tenía que haber un apoyo estatal, porque si no, esto no funcionaba realmente, y podemos hablar ahí quizás más los detalles en algunas preguntas, pero lo más importante fue que el Ministerio de Transporte, a través de un contrato de provisión, garantizó a la empresa proveedora de estos buses, que era la empresa eléctrica, que si el operador terminaba contrato por alguna razón, la cuota del leasing venía garantizada por el Estado, ¿ya? Y ese modelo permitió, digamos, que esto se masificara. Esa fue la parte más importante, de garantizar, digamos, a un ente que proveía los buses, de que si el operador que los operaba salía del sistema, por la razón que fuera, el Estado garantizaba que las cuotas del bus se pagaban. Eso fue lo más importante del modelo de negocio. Y con este modelo se empezaron a aumentar la cantidad de buses eléctricos. El 2018 teníamos la primera flota, que es la que se ve aquí, que entró a operar con este modelo de negocio fuera de un piloto, como yo había comentado antes. Operó en los recorridos formales del sistema, y teníamos 102 buses eléctricos, que son los que se ven ahí en esta foto. Después, en octubre del 2019, se suman 183 buses adicionales para completar 285. Y aquí un poco los resultados de las notas, ¿no? No sé si se acuerdan que las notas estaban súper mal, etc. Con estos buses, habiendo hecho estos cambios que yo contaba, con estos buses de mayor confort, mejorando las zonas pagas, y estableciendo este nuevo estándar que se estableció de buses eléctricos o Euro 6 que cumplían con estas regulaciones, las notas subieron mucho. O sea, tuvimos notas de 6,3, de 5,8 en distintos buses, lo cual nunca antes se había visto en el sistema. Y eso es un poco el éxito de la política, ¿no? Que la gente le pareció algo que funcionaba muy bien, los consideraron como propios, y alcanzaron ese éxito en la valoración por parte de los usuarios. Ahora bien, a partir de ese modelo de negocio que yo les comentaba, lo que se trabajó fue en hacer un modelo que no fuera con los operadores existentes, sino que fuera en la nueva licitación, que es muy parecido al modelo anterior y que resultó ser exitoso hace poco. Les voy a contar al final cómo opera esto. Pero lo que se decidió hacer a partir de ese modelo que se probó con los eléctricos fue dividir la propiedad de los buses de la operación, que yo creo que ha sido el cambio de paradigma más importante en la prestación de servicios que generaron los buses eléctricos. Hoy día, en la nueva licitación de servicios de transporte de Santiago, esto está separado. Eso quiere decir que hay un operador que opera una flota, pero el operador no es el dueño de la flota, sino que hay un dueño de la flota que le entrega esos buses vía este leasing y con la garantía del Estado. La gracia de ese sistema es que si un operador opera mal, el Estado lo saca, o puede sacarlo. En el modelo anterior, si un operador operaba mal, tú no lo podías sacar porque era dueño de los buses, y necesitabas traer otro operador que trajera nuevos buses, por así decirlo. Entonces, en la práctica era muy difícil que eso ocurriera. Y eso fue gracias al modelo que se estableció para la electromovilidad. Entonces, eso son lecciones aprendidas súper importantes.
Bueno, el resultado de este cambio de modelo, etcétera, es contar que actualmente Santiago cuenta con 770 buses eléctricos operando, lo que aproximadamente es casi un 10% de la flota total, un poquito más de un 10% de la flota total de Santiago, y se terminó la licitación hace muy poco, y eso va a permitir incorporar 1000 buses más eléctricos, y con eso vamos a llegar al 25% de la flota de Santiago con buses eléctricos, pensando que nuestra meta de nuestro plan de electromovilidad establece que al 2040 debemos tener todos los buses eléctricos, y ahora eso se acortó con la nueva aceleración y con los compromisos que se dieron en COP26 para que al 2035 eso se cumpla. Entonces, bueno, esperamos que a fines de 2022 vamos a tener cerca de una flota de 1.800 buses eléctricos, como decía, que es un 25%. Entonces, ese es el caso que yo les quería comentar, que yo creo que es bien interesante y que nosotros hemos ocupado de ejemplo para promover la electromovilidad en buses en la región. Creo que me pasé un poquito en el tiempo, mis disculpas, pero esta es la última slide de mi presentación.